Dios es bueno, amén. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Si eres un visitante con nosotros, quiero darte una bienvenida especial. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy y quiero saludar a todos nuestros campus. Hola Lone Tree, hola Ciudad de México, hola Colorado Springs y también quiero saludar a Puerto Escondido y Quito. Ambos se encuentran en la fase de construcción del equipo nuclear pre-inauguración de los campus allí, lo cual es algo muy emocionante. Volvamos a nuestra serie del fin de semana llamada Guía de Supervivencia en los Últimos Tiempos. Recientemente hemos estado revisando las 7 cartas al comienzo del libro de Apocalipsis. Y cuando miras las 7 cartas a las 7 iglesias del primer siglo en Asia Menor, estás pensando, ¿por qué se coloca esto aquí al comienzo de este libro? Que es una revelación apocalíptica sobre los tiempos de tribulación, los últimos tiempos que han de venir. O sea, ¿por qué está esto metido aquí? Realmente no parece encajar hasta que comienzas a darte cuenta de que 7 es un representante de la plenitud y esto también es una representación de la plenitud de la iglesia, pero también estas iglesias en esta región, en el primer siglo, eran iglesias perseguidas y bajo presión. Y nos brindan una visión de las tentaciones únicas que enfrenta la Iglesia de Jesucristo en tiempos de mayor presión y persecución, que es exactamente lo que necesitamos para transmitir una estafeta de fe que está lista para sobrevivir en los tiempos finales. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias, les animo a que las abran en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Vamos a estudiar de ahí un día más. Mientras haces eso, quiero compartir que este es un tema muy personal para mí, porque uno de mis encuentros más poderosos con el Señor, de hecho, vino en la forma de una visión donde vi a Jesús. Y el Jesús que vi fue este Jesús que aparece en Apocalipsis 1, 2 y 3. Fue en 2017, en otoño, hace 7 años, casi en esta misma fecha. Estábamos orando por avivamiento con la carga de buscar y clamar a Dios por un poderoso derramamiento de su Santo Espíritu en nuestra patria. Y mientras estábamos orando, entramos en el Espíritu y comencé a tener una visión, algo que no es muy común para mí y mi propio caminar con Dios. Pero lo que vi fue a Jesús descendiendo del cielo a la tierra. Y mis ojos se enfocaron en 3 cosas. Su cabello, que era blanco como la nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Cuando él llegó al suelo, él abrió su boca, giró en un círculo completo, sentí el temor del Señor, sentí que había un componente de juicio y de ira en la forma en que abría su boca, como si estuviera despejando un lugar y repeliendo a sus enemigos. Después de eso vi una vara de hierro, literal, como un cetro hecho de hierro plantada en el suelo. Y de ese lugar un poder comenzó a irradiar. En ese momento esta visión se convirtió en una experiencia. Otros en el cuarto sintieron el poder y la presencia de Dios llenar la habitación y oí una promesa: seguramente lo verás. Desde ese día me ha llamado la atención que la manera en que Jesús se reveló mientras orábamos por un avivamiento fue la misma forma en que se reveló a las 7 iglesias. Creo que la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis es pertinente de una manera única para esta generación. Y también creo que fue esclarecedor para el tipo de avivamiento que vamos a estar viendo. Pero todo esto plantea algunas preguntas. ¿Por qué Jesús se revela a sí mismo de la misma manera en que se revela en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo elige qué parte de sí mismo va él a revelar a cada iglesia en particular? Porque en la introducción a cada iglesia él destaca una parte diferente de quién es él, por qué hace eso. Bueno, hoy vamos a ver, mientras examinamos algunas de estas 7 cartas en las introducciones, no vamos a poder repasar los 7 en su totalidad. Estarían aquí hasta mucho después de la hora del almuerzo si hiciéramos eso, pero quiero que miremos algunos y presten particular atención
al Jesús que se revela a estas iglesias en relación con lo que esas iglesias estaban enfrentando. Comenzaremos con la primera carta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces, él tiene las 7 estrellas, esos son los 7 mensajeros. Él está caminando en medio de estos 7 candelabros de oro, de los cuales se nos dijo al final del capítulo 1 que representan a las iglesias, las 7 iglesias. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Como recordatorio, Éfeso era la iglesia que tenía prácticamente todo bien, excepto por una cosa. O sea, su doctrina era buena, estaban aferrándose a los estándares morales y bíblicos de vida. Ellos estaban haciendo buenas obras. Eran buenos con la perseverancia. En serio, hermano, esos tipos tenían todo bien, excepto esta única cosa. Pero esa única cosa era tan importante que de hecho amenazaba con hacerles perder lo más importante, que era el candelabro en medio de ellos. Entonces, ¿qué carambas estaba pasando aquí? Esta era una iglesia que se mantenía enfocada en la Biblia, en lo que Dios dice, haciendo lo que Él dice, y en medio de todo esto perdieron el corazón de eso, perdieron el centro de eso. Y entonces Jesús dice: estoy caminando entre los 7 candelabros. Esta es una imagen de Él estando presente. Esta es una imagen de Él estando literalmente en medio de su congregación, caminando por los pasillos, estando aquí, inspeccionando sus iglesias, como si dijera: no olviden que esto se trata de estar conmigo. Esto se trata de una relación. Esto se trata de mí siendo su primer amor. Y habían descuidado el primer amor. Y cuando el corazón descuida el primer amor, también comenzarás a ver un descuido de las primeras obras a las que Él les llamó a que regresaran. Por supuesto. Así que es muy importante para nosotros que reconozcamos y nunca olvidemos que necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Que de hecho es posible aferrarse a la teología correcta y a una vida correcta, pero perder el centro del corazón de amarle a Él, de desear estar con Él, de desear amarlo mientras estamos con Él. Y es por eso que debemos ser un pueblo de su presencia. Siempre que veas esto, una iglesia que tiene su doctrina correcta, que está manteniéndose firme y perseverando en no hacer concesiones con los estándares morales de Dios y todo eso, lo cual es algo muy bueno. Pero cuando ves eso asociado con una alta presencia de autojustificación, una alta presencia de no juzgamos basándonos en el estándar de la palabra de Dios, sino en el estándar de mi comportamiento comparado con el tuyo, cuando veas eso, a menudo verás, escúchenme bien, una debilidad en las primeras obras. Verás una debilidad precisamente en las cosas que la Biblia dice que ministran directamente al corazón de Dios. Las obras de adoración, las obras de oración. No verás alabanza que sea bíblica, alabanza congregacional similar a los salmos. No verás un gran énfasis en la oración, porque los que se autojustifican no piensan realmente que necesitan la ayuda de Dios. Cuando eso sucede, podemos pensar que somos la mejor iglesia, que somos la única iglesia y que somos la verdadera iglesia y tenemos el nombre de iglesia en nuestra puerta, pero Jesús dice, están en riesgo de perder su candelabro, de perder su estatus real como iglesia. Porque el significado de iglesia, la palabra griega eclesía, es una asamblea convocada. Si aquel que convocó a la asamblea ya no está manifiestamente presente, ya no es una iglesia. Y esa sería la mayor pérdida de todas. Así que, como pueblo de Dios, nunca piensen que podemos estar sin la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Necesitamos su Espíritu en nuestras iglesias. ¿Y saben lo que pasa cuando se pierde el primer amor e incluso cuando se pierden los candelabros? Entonces, en nuestra autojusticia empezaremos a inventar una teología que dice
que no existe tal cosa como la presencia manifiesta de Dios, que Dios no está presente de manera única, que su Espíritu no está siendo derramado de manera única, que las cosas que Él hace y que leemos en el Nuevo Testamento ya no suceden hoy en día. Pero déjame decirte, puedes inventar una teología y lograr que muchos académicos y personas inteligentes estén de acuerdo contigo, pero si Jesús no está de acuerdo contigo, es basura. Y Él no está de acuerdo. Debemos ser un pueblo de su presencia, debemos ser una iglesia que esté edificada en la presencia. Les digo, la iglesia en los últimos tiempos no sobrevivirá ni se mantendrá firme en la fe más de lo que las vírgenes que se quedaron sin aceite en la parábola de las 10 vírgenes que enseñó Jesús pudieron entrar a las bodas cuando llegó el novio. Debemos tener el aceite, debemos tener la presencia de Dios. Absolutamente no podemos sobrevivir sin ella. ¿Qué más? Quiero que miremos la tercera carta. Esta es a la iglesia de Pérgamo. Aquí Jesús se revela de manera diferente. Apocalipsis 2:12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cuál es el contexto de cómo Jesús se revela como teniendo la espada aguda de 2 filos? Versículos 14 al 16, Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿por qué dice esto Jesús? Porque Jesús les recuerda que la espada del Espíritu es su palabra, que su palabra es una espada. Miren, a veces Él tiene que recordarnos esto porque podemos tener la tendencia de querer que las palabras de Jesús sean otra cosa que una espada. Quizás si realmente queremos mantener la paz, quisiéramos que sus palabras fueran sin duda algo diferente a una espada, pero sus palabras son una espada. Y cuando eres un pueblo perseguido y bajo presión, podrías ser especialmente tentado a no tomar las palabras de Jesús como una espada internamente, porque ya estás enfrentando tantas amenazas externamente y solo quieres mantener la paz, la unidad y la cohesión del cuerpo. Y sin duda es posible que no quieras que sus palabras sean una espada, que cause más tensión con la cultura externa, porque ya estás enfrentando persecución. Así que algunos podrían sentirse tentados a decir, ¿saben qué? Jesús está bien con todo, Jesús acepta todo, esta idea de que Jesús está en paz con todo. Sin embargo, cuando Jesús viene, Él de hecho habla para separar. Cuando Jesús habla, Él en realidad habla para dividir, porque esa es la única manera de traer paz. Jesús lo dijo, Él mismo, Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Lo ves? Jesús vino a traer espada. Y si tienes la definición correcta de paz, verás que Jesús de hecho es un pacificador. Pero si tienes la definición incorrecta de paz, entonces el verdadero Jesús, el que estás viendo en la Biblia, resultará ser un alborotador. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Y es Jesús un pacificador? Bueno, Dios es paz. Solo Dios es paz. No hay paz además de Dios. Toda la paz proviene de Dios. Jesús es paz. Cuando los ángeles dijeron gloria a Dios y paz en la tierra con la llegada de Jesús, fue porque Él es paz. Él es paz en la tierra, Dios es paz,
Por eso el establecimiento de la paz verdaderamente bíblico consiste en eliminar cualquier cosa que nos separe de Dios, porque Él es paz. No hay paz aparte de Él. Así que entonces necesitas una espada para llegar a aquello que se necesita para lograr la paz. Si entiendes que Dios es la única paz, entonces debes eliminar lo que se interpone entre nosotros y Él. Dios es paz, pero entonces no hay paz cuando hay pecado sin arrepentimiento. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Alguien que dice paz, paz, como si pudiéramos continuar en nuestra injusticia y aún así heredar el reino de Dios, eso se llama ser un falso profeta. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es un poco aterrador, ¿verdad? Por supuesto, todos aquellos que nunca han tenido ningún tipo de tentación con la inmoralidad homosexual, como que solo se enfocan en esa parte del versículo, pero hay un montón de otros pecados que se enumeran aquí. ¿Cuántos han sido sexualmente inmorales, ya sea en contra del pacto matrimonial o fuera del pacto matrimonial? Muchos. ¿Cuántos han sido idólatras? Todos. ¿Cuántos han codiciado? Seamos honestos. Todos. ¿Cuántos han estado ebrios? Casi todos. ¿Cuántos han calumniado? Probablemente todos. ¿Cuántos han robado? Si contamos el robo a Dios en algún momento, probablemente todos. Entonces, ¿el punto es que ninguno de nosotros heredará el reino de Dios? ¿Será el punto que nadie va a ir al cielo? No. El punto es que aquellos que vienen a Cristo, pero aún persisten en su pecado y se niegan a arrepentirse y están en rebeldía persistente, como si a Dios le pareciera bien eso. Él dice: no te dejes engañar, no heredarán el reino de Dios. Puedes llamarte cristiano todo el día, pero no lo eres. Y no heredarás el reino de Cristo. Es lo mismo con 1 Timoteo 1, 9 y 10. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, pero para aquellos que son rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o madres, para los asesinos y hombres inmorales y homosexuales, y para los secuestradores, mentirosos y perjurios, y cualquier otra cosa que sea contraria a la sana enseñanza. Otra vez, puede que no tengamos la tentación particular de la homosexualidad. Algunos sí, otros no. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido inicuos o rebeldes? ¿O pecadores? ¿O inmorales? ¿O mentirosos? Digo, todos. El punto es que todos estamos condenados por la justa ley de Dios. No hay nadie justo ante Dios. No hay nadie santo por su propio estándar ante el Señor. Sin embargo, a través del arrepentimiento del pecado y volviéndonos hacia la fe y confiando en su sacrificio en nuestro favor, podemos ser perdonados y podemos ser santificados por la sangre de Cristo. Ese es el punto. Pero continuar en el pecado, habiendo sido perdonados y sin arrepentimiento, es pisotear la cruz de Cristo, y Él dice que Dios no puede ser burlado. Cosechamos lo que sembramos. Iglesia, si pudiera ser realmente honesto con ustedes, y pueden preguntarle a mis padres, ellos confirmarán que esto es cierto. Ser bueno no me sale natural. Simplemente no. Nunca lo ha sido. Mi corazón quiere ser rebelde. Mi corazón quiere romper las reglas. Y mi corazón no quiere ser amable con todos todo el tiempo, especialmente cuando estoy manejando. No sé si alguien se identifica conmigo, pero creo que algunas personas nacen un poco más obedientes, un poco más de espíritu gentil, todo ese tipo de cosas. Pero para mí, y podría estar equivocado, solo conozco lo que es ser yo, pero como que siento que soy mucho más propenso al pecado que la mayoría de las personas.
Sé que muchas personas piensan que son buenas personas. Nunca he pensado que soy una buena persona. Ni una vez he pensado eso y nunca me he sentido inseguro al respecto, porque mi seguridad no proviene de mí siendo una buena persona, proviene de que Él es bueno y de que Él es una persona misericordiosa. Así que no creo que sea una buena persona, pero sé que Dios lo es y de verdad quiero agradarle. Quiero agradarle. Digo, quiero presentarme delante de Dios algún día y escuchar que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. De hecho, quiero escuchar eso al final de cada día. Y todo mi punto es que lo necesito. Y he compartido las buenas nuevas con la gente y ellos dicen que no necesitan a Dios y que no necesitan ese tipo de muleta en su vida. Bueno, yo sí, y no me da vergüenza admitirlo. Pero no solo lo necesito, lo quiero. No hay nada que ame más que estar con Él. Y no voy a inventarme una paz falsa recreando a Dios a mi imagen. Recreando a Dios para que sea alguien como yo. Porque sé que mi Dios dice, tú conviértete en lo que yo soy. Tú sé santo como yo soy santo. Así que quiero acercarme a Él y no puedo hacerlo sin Él. Así que de hecho sé que necesito su palabra, que es la espada del Espíritu, cada día, porque sé que mi carne estorba para que yo esté en unidad con un Dios santo. Así que no me ofende el hecho de que la palabra de Dios sea la espada del Espíritu, más de lo que me ofendería si tuviera cáncer y necesitara un bisturí para extirparlo, de lo que me ofendería que el médico estuviera usando un bisturí. No me ofendo porque sé que tengo este cáncer de pecado en mí y necesito la espada del Espíritu para hacer una cirugía todos los días. Y sé que mi corazón es engañoso. Necesito la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para juzgar, dividir y separar los pensamientos y las actitudes de mi corazón. Lo necesito. Quiero eso. Pero esta iglesia en Pérgamo, esto puede sucederle a todos nosotros. Llegó a un punto en el que solo querían mantener la paz y enfocarse en la unidad y la concordia entre ellos, como, hey, solo vamos a estar en paz unos con otros, pero se olvidaron de que la palabra de Jesús es una espada para nosotros, seres humanos caídos. Y Jesús deja claro que la esencia de la falsa profecía es decir paz, paz, cuando en realidad no hay paz, porque no se puede tener paz e idolatría al mismo tiempo. No puedes tener paz y abrazar la inmoralidad al mismo tiempo. No puedes tener paz mientras le dices que no a la presencia de Dios al mismo tiempo. Puedes llamarlo paz, pero no es paz en absoluto, porque solo Dios es paz. Y el pecado sin arrepentir nos separa de Él, quien es nuestra paz. Como Éfeso necesitamos la presencia de Dios, perderemos el corazón del primer amor por Él sin su presencia en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y al igual que en Pérgamo, también necesitamos su palabra. Necesitamos su palabra para cortar, necesitamos su palabra para dividir. Veamos un ejemplo más. El ejemplo, la cuarta carta, la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Ahora, esto es diferente nuevamente. ¿Por qué se está revelando de esta manera? Él dice en contexto, versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira,
Mira que la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré. Sus hijos aquí serían los discípulos de su enseñanza. Con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Saben? Hace un par de semanas, Brandon y yo estábamos hablando sobre esta serie, y él dijo algo que me pareció bastante astuto. Él dijo, todo lo que Jesús dice a sus iglesias en esta serie es casi lo opuesto a lo que cualquiera en la actual iglesia moderna asumiría que Jesús estaría diciendo a su pueblo si estuviera dirigiéndose a ellos hoy. Claro, sus correcciones pueden sorprender a la gente y ofenderla, pero incluso sus palabras de ánimo, incluso sus elogios, no son cosas que a la gente le gustaría el hecho de que sean lo que él está elogiando y alentando. Creo que eso es exactamente cierto. Es por eso que necesitamos estar estudiando este libro. También es por eso que no estamos listos para pasar la estafeta de fe para que la tome la generación final. No estoy diciendo que la próxima generación sea la generación final, no lo sabemos. El punto es que queremos estar pasando una estafeta de fe que esté lista para cuando sea que eso llegue. Pero Jesús aquí no está hablando de una manera que cualquiera asumiría que Jesús hablaría. Él está diciendo que va a arrojar a esta falsa maestra en cama con enfermedad y tribulación, y a aquellos que están siguiendo esta enseñanza, incluso usando pestilencia para matar a aquellos que se están alineando con esta falsa enseñanza. O sea, Él está diciendo que los va a tratar como trató a los egipcios en el Antiguo Testamento. Miren, esta iglesia había perdido de vista la plenitud de quién es Jesús. Y eso es mucho de lo que está sucediendo hoy. Hay un énfasis en solo una o dos cualidades de Jesús a expensas de todas las demás. Hasta el punto en que Jesús se ha convertido en una caricatura de la cultura que está modelada a nuestra propia imagen y no es una representación fiel. Podemos recibir a Jesús por quien realmente es, porque la manera en que Él se está revelando a estas iglesias es para recordarles la parte de Él que han olvidado, porque la parte de Él que han olvidado es lo que les está llevando a no estar bien con Él. Perdieron de vista su santidad. Perdieron de vista su odio por el pecado, el mismo pecado por el que tuvo que morir. Así que Jesús se está revelando a ellos específicamente como uno que tiene un fuego santo y consumidor en sus ojos y en sus pies. Digo, esa es una imagen de Él viniendo santo y en juicio. Ahora, el hecho de que la gente no vea a Jesús de esta manera significa que Jesús no es así. No. No lo es. Jesús es santo. Él es bueno, Él es justo y es amoroso y es misericordioso y es paciente. Es todo eso. Incluso aquí Él dice, le di tiempo para que se arrepintiera. Él es paciente. Y luego dice que los echará en una cama de enfermedad y tribulación a menos que ella se arrepienta. Así que Él incluso está dándoles una última oportunidad. Él es así de paciente. Él es así de amable. Porque Él prefiere mostrar misericordia en lugar de traer juicio. Eso es lo que hay en su corazón, que quiere hacer. Pero nunca confunda su paciencia con permiso. Hay una gran diferencia entre esas cosas. ¿Cuántos dirían que este Jesús parece diferente al Jesús de los evangelios, de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y diría, no, Él no es diferente en absoluto. Solo es porque solo se enfatizan, enseñan y leen ciertos aspectos de Jesús en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él también dijo en el libro de Mateo, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y que se ahogara en lo profundo del mar. Es el mismo Jesús. Llevar a los jóvenes al pecado que los separa de Dios, eso conlleva un gran juicio. Como iglesia que tiene la comisión de levantar una generación de Josué y Caleb, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos hacer para salvar a una generación de ser conducidos a tropezar, conducidos a no creer en el Señor. Así que voy a dar un mensaje a aquellos de ustedes en Lone Tree
Y aquellos de ustedes en Colorado Springs, para aquellos de ustedes en México y Ecuador, tendrán que soportar un poco de política de Estados Unidos por un momento. En una democracia esto es lo que importa. Recientemente escuché que decenas de millones de cristianos ni siquiera votaron en la última elección. En una democracia no es solo un privilegio votar, en realidad es nuestra responsabilidad. Es como no presentarse al trabajo. Este es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una responsabilidad. Y entonces quiero agregar un poco de peso sobre tus hombros hoy para asegurarme de que votes. Si aún no has votado, asegúrate de votar. Y hoy voy a compartir algo que de nuevo nunca he compartido. Sé que todos están poniéndose nerviosos ahora, lo cual es un poco divertido. Pero siento que algunas cosas han cambiado de tal manera que necesito decir algo que nunca he dicho antes. Al decir esto, quiero hacerlo con el espíritu adecuado. ¿Saben? Viví en Chicago durante 10 años, soy originario de Oklahoma y cuando viví ahí era un estado muy conservador. Todavía lo es, pero no tanto como solía ser, pero viví en Chicago durante 10 años y eso significa que tengo muchos amigos cristianos que históricamente se han identificado como demócratas. Siempre he sido un conservador muy firme, nadie suele sorprenderse por eso, porque uno, crecí en el sur, pero dos, hablo sobre temas morales y cosas así. Pero a pesar de mis propias inclinaciones hacia políticas más republicanas, mis amigos cristianos con inclinaciones políticas liberales y yo hemos tenido grandes relaciones. Digo, a veces discutimos porque es divertido, ya sabes. Pero honestamente, algunos de mis amigos más cercanos han sido demócratas. Y esas relaciones se formaron en esos años. Ahora, aparte de los obvios problemas morales que no te sorprenderían, tengo mis propias creencias sobre la economía y lo que realmente lleva a que este sea un país de oportunidades y que históricamente ha diferido a menudo, no siempre, pero a menudo con mis amigos políticamente liberales. Pero podemos acordar en estar en desacuerdo sobre eso, ¿verdad? Creo que podemos. También tengo mis propias creencias sobre cómo se ven la compasión y la justicia bíblicas y que históricamente ha diferido de la ideología y las prácticas liberales. Pero ahora difiere enormemente de la ideología y prácticas liberales. Ahora algunas cosas han cambiado, pero aún así siento que podemos acordar en estar en desacuerdo. Podemos discrepar sobre las maneras correctas de cuidar a los pobres, podemos discrepar sobre las formas correctas de terminar con el racismo, podemos discrepar sobre cómo se debe llevar la justicia. Aún podemos amarnos unos a otros en esas discrepancias. ¿Amén? Amén. Pero aquí está la cosa. Incluso mis amigos históricamente cristianos demócratas, casi todos se han movido recientemente a ser independientes o incluso conservadores en los últimos, yo diría que 2 años. Y creo que es porque, bueno, sé que es por lo que está sucediendo con el movimiento de diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo, con lo que está sucediendo con nuestros hijos en la educación pública hoy en día. Digo, estas son personas que odian el racismo. Estas son personas que creen en tratar a los demás con igualdad, incluso si no estamos de acuerdo entre nosotros. ¿Ok? Estos no son nacionalistas cristianos, sino que son personas que no pueden tolerar que les impongan la inmoralidad bíblica a la fuerza todos los días como parte de su trabajo. Estas son personas que no pueden tolerar que nuestro sistema educativo se haya convertido en la escuela dominical de Satanás para adoctrinar a nuestros hijos con esta ideología secular anticristiana. O sea, ya tuvieron suficiente de eso, están hartos. Tenemos personas que están perdiendo sus empleos y no participan activamente en un delirio y una mentira antibíblica que destruye vidas y que va en contra de sus creencias religiosas al verse obligados a usar los pronombres de cualquier persona y a utilizar los nombres de cualquier persona. Está mal. Nuestros hijos ya no solo están aprendiendo ciencias, matemáticas y lenguaje, ahora están siendo manipulados moralmente para tener esta
cosmovisión secular y liberal. Está mal. En una sociedad democrática, un cristiano debería votar de acuerdo con los valores bíblicos y las enseñanzas bíblicas. No porque nuestra esperanza esté en una persona, no porque nuestra esperanza esté en un candidato, sino porque es nuestra responsabilidad llevar el reino de Dios a cada entorno en el que estemos, en la medida en que tengamos la autoridad para hacerlo. Y de hecho, tenemos la autoridad para hacerlo con nuestro voto en una sociedad democrática. Alabado sea el Señor. Usémoslo. Usémoslo. No creo que nadie se sorprenda de lo que estoy a punto de decir, pero creo que es importante recordarles respecto al corazón de Dios sobre ciertos temas. El corazón de Dios por los no nacidos, ¿saben? En Éxodo capítulo 21. Dios reveló que si alguien accidentalmente causaba la muerte de un bebé en el vientre de una mujer al golpearla en el estómago, esa persona será sujeta a la pena de muerte. Así de seriamente toma Dios el proteger a los no nacidos. Mira cómo la Biblia ve la vida en el vientre. Salmo 139:13, me formaste en el vientre de mi madre. Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Dios ha ordenado los destinos de las personas mientras aún están en el vientre. Job 31:15. ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó? Lucas 1:41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. El bebé literalmente responde al Espíritu Santo. Los cristianos no pueden ser bíblicamente fieles siendo pro aborto. Miren, a los ojos de Dios esto no es como si estuvieras quitando una vida, pero quizás la menos importante de las vidas. No, no. Esta es, de hecho, la sangre más inocente que se va a derramar. La más inocente, la más protegida, no la menos. Escuchen, nuestras escuelas les están enseñando a nuestros hijos a celebrar el mes del orgullo por la homosexualidad y el transgenderismo, y cada aula está llena de esas banderas y todo eso. Hasta el punto que tenemos un número históricamente sin precedentes de nuestros hijos que ahora se identifican como cualquier cosa que no sea heterosexual. ¿Por qué? Bueno, no hay celebración para eso, y ser cualquier cosa que no sea heterosexual ahora los incluye en este grupo de niños protegidos y celebrados. Pues por supuesto que se están identificando como algo diferente a lo normal. Cualquier cosa que no sea recto, cualquier otra cosa que no sea ser quien Dios los creó. Incluso en el condado de Douglas, un condado conservador históricamente, un lugar donde viven muchas de nuestras personas en el campus de Lone Tree, han estado haciendo la transición de las identidades de género de los niños en la escuela, cambiándoles nombres, pronombres, incluso introduciendo el concepto de no tienes que ser del género, sin el conocimiento de los padres y sin el consentimiento de los padres. Esto es maldad y está sucediendo en nuestras escuelas públicas. Necesitas saber dónde se posicionan los candidatos. Este no es un momento en el que la voz de los cristianos deba permanecer en silencio de ninguna manera. Necesitas saber dónde se encuentra la plataforma del partido sobre esos temas y debes votar en alineación con la verdad y los valores bíblicos. Pero volvamos al libro de Apocalipsis. La gente se sorprende del Jesús en la carta de Tiatira. Él arrojaba a las personas en cama por una enfermedad. Él mataba a los discípulos de esta falsa enseñanza, no solo esperando a que mueran para traer juicio, sino incluso temprano en su vida. Como resultado de esto, ellos están simplemente en shock, preguntando, ¿ese es Jesús?
Parte de la razón por la que están en shock es porque no han estado leyendo la Biblia por sí mismos y solo han estado recibiendo estas pequeñas porciones que agradan a la gente de parte de sus pastores y predicadores. Eso es parte de ello. Pero hay un par de cosas que deberías saber. Uno, si Dios quita su mano de protección de ti en este momento, no durarías ni un segundo. No creo que conozcas las fuerzas del mal que están detrás de ti, sin mencionar la cosmología de la Biblia, que dice que Dios es quien realmente sostiene todas las cosas. Pero dos, hay un sentido de merecimiento que se ha infiltrado a raíz del humanismo y que piensa que sería incorrecto que Dios hiciera eso a las personas. Como si el trabajo de Dios fuera solo ser esta máquina dispensadora de gracia infinita. En el momento en que Él comienza a actuar como algo diferente a la máquina dispensadora de gracia, es como, espera. Ese no es tu trabajo. Vuelve a tu lugar, Dios. Como si Dios no te hubiera permitido ser santo, como si Dios no te hubiera permitido ser justo, como si Dios no fuera el juez y no tuviera permiso para juzgar y no te hubiera permitido castigar a los que hacen el mal. Pero esta iglesia estaba tolerando esta enseñanza moralmente laxa que estaba llevando a la novia de Cristo a una relación adúltera con el pecado. Y Él no lo va a tolerar. Él fue paciente, pero no lo va a tolerar. Como muchos hoy en día, ellos estaban diciendo que Jesús es gracia, pero habían descuidado el hecho de que Jesús también es juez. Él es ambos. Él es paciente. Él espera el arrepentimiento y espera el arrepentimiento de nuevo porque Dios ama la misericordia. Él en realidad no quiere juzgarnos. Es por eso que Él es tan paciente, esperando que nos arrepintamos, pero sin arrepentimiento hay juicio. La misericordia es lo que recibimos cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. ¿Sabes? Este no es el único lugar donde Dios trae justicia y juicio a esta vida. Y no solo está esperando a que las personas mueran de causas naturales y se presenten ante Él. 1 Corintios 11, 29 y 30. Esta es la iglesia. Porque el que come y bebe, hablando de la cena del Señor, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, porque por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Lo que no significa haber tenido una buena noche de sueño, esto significa haber muerto. ¿Por qué? Estaban tomando la cena del Señor de manera casual. La cosa que hacemos para recordar el sacrificio que Jesús hizo, para que pudiéramos ser su cuerpo, para que pudiéramos ser redimidos, para que pudiéramos ser perdonados, y haciéndolo con esa indiferencia. O sea, ¿ves? Jesús no es un blandengue pusilánime que permite que le hagan lo que sea. Él es santo. Dios nunca dejó de ser santo. Solo porque vino y murió por nuestros pecados no significa que ya no sea santo. Él es santo. Él es justo. Él es bueno. Y aunque Él es lento para la ira, no significa que nunca se enoje.
Tenemos toda una generación de creyentes ahora que han sido criados en el cristianismo sensible al buscador. Esta es la cristianidad de la que salí. Pero tengo la firme convicción de que es lo más destructivo que está sucediendo en nuestras iglesias hoy en día, porque solo ha enfatizado el amor y la gracia de Dios, mientras erradica completamente su santidad, su justicia y su juicio. De hecho, pone en riesgo el futuro del cristianismo verdadero en la generación en la que vivimos ahora. He escuchado a personas decir cosas como, bueno, no creo que Jesús te juzgue por tener un aborto, porque Él sabe lo que es ser marginado. Y Jesús nunca añadió carga a un pueblo en una situación como la tuya. Él te ve, te entiende, sabe la posición en la que te encuentras. Él no va a juzgar eso. Y cuando dicen eso, no están diciendo que Él es misericordioso y que está dispuesto a perdonar todos los pecados. Están diciendo que ni siquiera tienes que arrepentirte de eso y que Él ni siquiera lo juzgará como pecado. Déjenme decirles que, como la iglesia de Teatira, han perdido de vista a Jesús por quien realmente es Él. Y han creado un Dios a su propia imagen. Y le han puesto la etiqueta Jesús y están adorando a este Dios. No es Jesús. No es el verdadero Jesús. Hay 4 cartas más, no vamos a verlas hoy. Cada una de ellas tiene 4 revelaciones distintas más, pero todo se puede resumir de esta manera. Jesús es el mismo. Dios nunca cambia, Jesús nunca cambia, pero se revela de manera única a cada una de las 7 iglesias. Él no se revela de la misma manera. Cada vez la descripción es diferente, cada vez es única, siempre es verdad, pero no obstante es diferente. ¿Por qué? Porque los problemas en la práctica estaban conectados a los problemas en su visión de Jesús. Miren, los problemas en nuestra práctica cristiana siempre están conectados con los problemas de tener una visión correcta de Jesús. En otras palabras, nuestros comportamientos testifican cómo vemos a Dios, lo que significa que cuando tenemos una forma de vivir que está desalineada con la voluntad de Dios, siempre tiene que ver con que hemos desarrollado una visión incorrecta de Dios o tenemos una parte faltante en nuestra visión de Dios. Hemos perdido de vista quién es verdaderamente Jesús de alguna manera, ¿saben? Cuando oro sobre esa visión que recibí hace todos estos años, no afirmo entenderlo todo, pero sé que las partes que se enfatizaron fueron que su cabello es blanco como la nieve y sus pies y sus ojos son de fuego. Digo, Él venía en su santidad y Él venía en juicio de la misma manera que lo hizo con Teatira. Y luego cuando Él descendió, no vi una espada salir de su boca, pero cuando abrió su boca quedó muy claro que estaba librando una guerra con la palabra de su boca, preparando un lugar para Él. Y la imagen del avivamiento era una imagen de Jesús reinando en la tierra con una vara de hierro. Era una imagen de su firme y poderoso dominio establecido en este lugar, lo que me lleva a creer que el próximo avivamiento, que será, entre otras cosas, un avivamiento del temor de Dios, un avivamiento de la verdad sobre la santidad de Jesús y sobre su justicia. Y ese avivamiento va a irradiar con poder en la medida en que su reino sea abrazado y aceptado. No lo mencioné anteriormente, pero en la visión de hecho caí de cara al suelo y me estaba sujetando a la base de su cetro que estaba plantado en el suelo. Y creo que así es como se mantendrá el avivamiento, al aferrarnos firmemente a querer su voluntad, deseando sus caminos en nuestras vidas, deseando su dominio sobre nosotros, porque Él es nuestro Rey y confiamos más en Él que en nosotros mismos. ¿Sabes? Las cualidades de amor y misericordia de Jesús son verdaderas. Gracias a Dios. Pero se han enfatizado a expensas del resto de quién es Él. Hasta el punto en que tenemos una caricatura y no un reflejo real de Dios. ¿Cómo sucede eso?
Bueno, sucede cuando descuidamos estar con el Espíritu y descuidamos estar en su palabra. Necesitamos ambos. Necesitamos ambos. Solo hay 2 de las 7 iglesias que no recibieron una corrección. De las 5 que recibieron una corrección, una se había mantenido firme en la palabra, pero descuidó su presencia y el amor por Él. Las otras 4 habían caído en una permisividad moral y en un debilitamiento de los estándares de Dios, lo que nos dice algo. Podemos desviarnos del camino en cualquier dirección, pero probablemente sea mucho más común. Verás muchos más cuerpos en la zanja de aflojar y relajar los estándares de Dios en nombre de la gracia. Pero es una distorsión de la gracia. ¿Me sigues? Necesitamos tanto su presencia como su palabra. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu y en la palabra, que seamos un pueblo de su presencia, pero también personas que estén en la palabra de Dios, leyéndola, reflexionándola, hablando sobre ella, abriendo nuestros corazones para que la espada del Espíritu haga su cirugía en nosotros día tras día y respondiendo a medida que Dios nos habla a través de ella. Amén. Amén. Voy a invitar a nuestros pastores de campus a que suban y cierren en nuestras respectivas ubicaciones, y mientras vienen invito a todos nosotros a unirnos en oración.